Muy buenas a todos. Vamos a dar comienzo a esta presentación de este pasaje que nos toca para este día. Como siempre comenzamos invocando la ayuda de nuestra Madre, la Santísima Virgen, para que nosotros seamos capaces de abrir nuestro corazón, como ella lo hacía, a la palabra de Dios, para que de esa manera seamos capaces de discernir qué es lo que el Señor nos quiere manifestar a través de su palabra a cada uno de nosotros. Marta, Marta. Tenemos este pasaje tan conocido del Evangelio en el cual el Señor hace esa visita a casa de estas dos hermanas, de Marta y de María, hermanas de Lázaro. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que se encuentra exclusivamente este pasaje en el Evangelio de San Lucas. El resto de los evangelistas no nos relatan este hecho y aparece en el capítulo 10, versículos 38 a 42. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, viendo algunos datos, algunos detalles dentro del contexto que rodea a este pasaje para luego poder entender un poco mejor el mensaje que nos quiere manifestar aquí el Señor. De primeras, como decíamos, ser conscientes de que solo San Lucas nos relata este pasaje. San Lucas, que escribe este Evangelio, el tercer Evangelio que aparece en nuestras Biblias, y además el Evangelio más extenso de los 4. Recordamos también cómo San Lucas no escribe solo su Evangelio, sino que él también escribirá los Hechos de los Apóstoles. En un principio estos dos textos estaban unificados, eran un único texto, pero cuando la Iglesia ya determina el agrupar los 4 Evangelios juntos, los 4 Evangelios canónicos, entonces se toma la decisión de separar lo que es el Evangelio del resto de estos Hechos de los Apóstoles a partir de la resurrección del Señor. Con lo cual nos encontramos hoy en día en nuestras Biblias con esto, los 4 Evangelios unificados, 4 Evangelios seguidos, e inmediatamente después aparecerán los Hechos de los Apóstoles según San Lucas. Este San Lucas, este médico, compañero infatigable de San Pablo, que tiene toda una serie de características en su Evangelio. Por un lado, la importancia y la figura de la Santísima Virgen. De esa manera, el Evangelio de San Lucas también se llama el Evangelio de la Virgen, el Evangelio de la Virgen María. Recordamos cómo solo aparecen los pasajes de la infancia del Señor en 2 evangelistas, en San Lucas y en San Mateo. Bueno, pues dentro de estos pasajes de la infancia, San Lucas, en concreto, se centra principalmente en la figura de la Santísima Virgen, en el peso que tiene ella en todas estas circunstancias. Mientras que San Mateo, en contrapartida, lo que hace es centrar todo lo que rodea la infancia del Señor en San José. De esa manera, como decíamos, el Evangelio de San Lucas es muy mariano y nos aporta, dentro de lo poquito que aparece de la Santísima Virgen en los Evangelios, pero nos aporta, cierta información. Además de la importancia de la figura de la Santísima Virgen en este Evangelio, por eso aparece aquí a la derecha en este icono esa representación de San Lucas pintando ese icono de la Santísima Virgen, porque en el fondo es el que nos da esa imagen y esos datos en relación a nuestra Madre. Bueno, pues como decíamos, además de ser el Evangelio, como se dice, de la Virgen María, también se le conoce como el Evangelio de la Misericordia, porque en este Evangelio, dentro de las parábolas que nos relata San Lucas, aparecen una serie de parábolas muy vinculadas con la misericordia del Señor. Por ejemplo, está la conocida parábola de la oveja perdida. También está la parábola de la moneda perdida, muy en la línea de la parábola anterior, y esa conocidísima parábola del hijo pródigo. Estas son las conocidas como parábolas de la misericordia, pero no solo. Tenemos luego también otras parábolas de muchísimo peso, como puede ser, por ejemplo, la del buen samaritano, además de tantas otras. Vamos a ver entonces ahora un poco lo que es el contexto físico. ¿Dónde ocurriría, según nos relata San Lucas, este pasaje? Bueno, pues San Lucas no nos cuenta mucho. Lo que aparece es simplemente: yendo todos de camino, entró en una aldea, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Es decir, San Lucas solo nos manifiesta que el Señor, con esa comitiva, entran en una aldea, pero no nos relata qué aldea es. Sin embargo, conocemos perfectamente qué aldea es, qué lugar era, precisamente por otros evangelios, en concreto por el Evangelio de San Juan. De esa manera,
lo que tenemos claro es que esa aldea era Betania. Aquí tenemos una imagen de la Betania actual, evidentemente una población mucho más grande. En sus tiempos era, como dice San Lucas, una aldea, era un pueblo pequeñito. Bueno, pues además de San Lucas, el que nos relata diferentes pasajes vinculados con Marta y con María es precisamente San Juan, y es el que nos da el dato de cómo se llama la población. De esa manera en el capítulo 11 aparece: había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Aquí se nos muestra muy claramente el detalle del nombre del pueblo, Betania. Y este es el pasaje precisamente de la resurrección de Lázaro, cuando comienza con esa situación de la enfermedad de este íntimo amigo del Señor. Bueno, pues además de relatarnos esto, nos manifiesta ya también que esta misma María, nos dice San Juan, que era la misma que había ungido al Señor con perfumes y enjugado sus pies con sus cabellos, que es lo que se manifestará en otro pasaje también de San Juan. Como vemos entonces, sacamos información de estas dos mujeres, tanto de San Lucas como de San Juan. Vamos a ver un poquito dónde se encontraba Betania. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la zona de la tierra prometida, ¿de acuerdo? Bueno, pues Betania estaría en la región de Judea. Vamos ahora a ampliar un poco la imagen y vemos claramente cómo aquí estaba la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y entre Jerusalén y Betania se encontraba ese monte de los olivos. Justamente, digamos que el alto que había que atravesar para descender hacia la ciudad era Betfagé. Es decir, Betania estaba a unos 2,5 kilómetros de la entrada a la ciudad, y Betfagé, que estaba de camino, estaba más o menos a 1 kilómetro de allí. Betfagé era conocida, y es conocida en los evangelios, porque es el lugar precisamente cuando el Señor sale de Betania y se dirige a esa entrada triunfal en Jerusalén, es ahí en Betfagé donde le manifiesta a los discípulos que vayan a por un borrico, según les va explicando, para hacer esa entrada triunfal. Y también es el lugar donde, también saliendo de Betania, maldice a esa higuera que no daba frutos. Eso también ocurre en Betfagé. Bueno, pues como vemos, Betania estaba muy cerca de Jerusalén, a unos 2,5 kilómetros, y teniendo entre medias simplemente lo que es el Monte de los Olivos, como aquí vemos. Vamos a ver ahora entonces un poco del contexto dentro del Evangelio, porque esto también es bastante interesante. Este pasaje en concreto, como ya hemos visto, aparece en el capítulo 10 de San Lucas, pero es también muy significativo en qué parte del Evangelio se encuentra, porque estas estructuraciones que hacen los evangelistas en sus textos, en sus evangelios, también tienen su sentido. No, nada es al azar, nada es baladí. De esa manera, lo que se manifiesta muy claramente es que este pasaje está entre otros dos pasajes muy claves. Por un lado, está justamente antes de cuando el Señor manifiesta ese gran mandamiento, el mandamiento del amor, cuando manifiesta la importancia del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Y en concreto luego pone ese ejemplo del buen samaritano. Es también importante destacar que esta parábola del buen samaritano, igual que este encuentro del Señor con las dos hermanas en su casa, es también exclusivo del Evangelio de San Lucas. Bueno, pues esta sería esa introducción para luego pasar a entrar en en el pasaje de la visita del Señor. Con lo cual vemos cómo estamos hablando del gran mandamiento del amor, estamos hablando de la caridad, para luego ya introducir este pasaje de Marta y de María. Y posteriormente, inmediatamente después, lo que nos va a aparecer es esto, la predicación del Señor en relación a la oración y concretamente cuando el Señor manifiesta el Padre Nuestro. Recordamos también que el Padre Nuestro solo aparecerá en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Mateo. No aparece exactamente igual, el Evangelio según lo rezamos aparecerá en el de San Mateo, en el de San Lucas aparece más resumido, no aparecen todas las peticiones. Bueno, pues como vemos entonces, antes del pasaje que nos corresponde, aparecerá ese mandamiento del amor, esa caridad, y posteriormente aparece la importancia de la oración
y cómo debemos orar y qué palabras debemos utilizar. Con lo cual, esto también digamos que es, bueno, pues un conjunto, es todo un conjunto en el cual San Lucas nos quiere manifestar y el Señor, evidentemente a través de San Lucas, nos quiere manifestar también ciertos detalles dentro de ese contexto que rodea al pasaje. Y también es muy curioso que justamente antes del pasaje del mandamiento del amor y del pasaje de la parábola del buen samaritano, seguimos en este mismo capítulo 10, no hemos cambiado de capítulo, estamos en el capítulo de este encuentro del Señor con Marta y con María. Bueno, pues justamente antes de esto que veíamos del gran mandamiento del amor, lo que aparece es esto. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bueno, pues esto que se identifica plenamente con este pasaje de Marta y de María, aquí este ojo perfectamente podría ser pues, el ojo de María en ese momento de contemplación, de admiración de esa presencia del Señor que le está hablando en ese momento. Pues esto justamente es como ese anticipo o esa entrada a lo que luego vamos a encontrar. El mirar al Señor y escuchar al Señor. Algo que es un privilegio tan grande, como el Señor dice, que ojalá muchos profetas y reyes hubieran sido capaces de ver y escuchar lo que en ese momento está viendo y escuchando María, lo que tendría que estar viendo y escuchando Marta, y lo que el Señor desea que nosotros veamos y escuchemos. Pues dejamos aquí en este momento esta parte de la presentación y acto seguido pasamos ya a entrar más en el contenido concreto de este pasaje bíblico.